Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, damos gracias una vez más por el esfuerzo de los estudiantes de continuar con el griego. Te damos gracias por todo lo que haces para nosotros. Pedimos por esta clase esta noche que podamos aprender y avanzar más. Y pido por los estudiantes que no pudieron continuar con este próximo semestre, que sigas bendeciendo a ellos y por supuesto los alumnos que están aquí. Pedimos por nuestros padres que son mayores, pienso en el papá de Gregorio, espero que siga recuperando y la pierna rota, también por mi suegra, que le des tiempo bueno en los días que le falta, por mis padres también. Y pensamos en las cosas de los países que están pasando, que como dijimos la semana pasada, es difícil para nosotros a veces ver las cosas, pero tú estás obrando en esos lugares y de cada país. Y pedimos que podamos expandir tu reino en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, Joel, no recuerdo si fuiste tú o Jeremías que no pudo hacer los ejercicios de la semana pasada. No sé si tiene alguna pregunta o Gregorio de los ejercicios. Si tiene pregunta, podemos pasar esto rapidito. Entonces empezamos con No tengo, porque se la aclaré que la semana pasada. Ok. ¿Y Joel? No, yo creo que estuvo la semana pasada. Sí, Y pero uno de ustedes dijo que no había tenido chance de hacerlo. No recuerdo si fuiste tú o Jeremías. yo la hice, pero o sea, no las hice todas, hice como 10 más o Ok, menos. ok. Mm, todo Está, bien. está. ¿Y tiene alguna pregunta de lo que mandé para la prueba, para el examen? Eh, la pregunta es que se entrega para este sábado, ¿correcto? Sí, correcto, correcto. Ya. Pero si las instrucciones, si el guía está claro, no. Si tiene alguna pregunta de esto, lo que mandé, entonces si lo puedo explicar, lo hago ahora. Ok. Em, creo que la pregunta sería, no, yo creo que está bien. En lo de los cuadros paradigma de los verbos luo, apostelo y grafo. Ajá. Solamente van a ser para esos tres verbos, ¿correcto? Cualquier verbo. En esta parte, pero había otra parte, por ejemplo, de poder dar el presente, el futuro y creo el imperfecto de los verbos líquidos. Ok, So, esos de los líquidos. sí, so, porque como los verbos líquidos, el futuro, el morfema del tiempo del futuro es epsilon sigma. Ujú. Entonces esto cambia por la sigma estar entre vocales. Entonces el presente es con el acento en la epsilon, meno, pero el futuro es meno. Ujú. Entonces casi se escribe, bueno, por lo menos en primera persona, son las mismas letras, solamente cambia el acento de la penúltima sílaba a la última, pero es el cambio del presente al futuro. Entonces, de poder dar este programa.
paradigma. Y también el subjuntivo de EMI, deben saberlo. Al saber el subjuntivo de EMI, ya tienen la forma del subjuntivo en el presente. So, por eso EMI es un buen verbo para memorizar esto, porque le da la forma, todo lo que sale indicando que es el subjuntivo es la misma conjugación, vamos a decir, del verbo EMI. So, por eso es bueno de memorizar esto. Y vamos a ver esto igual con el verbo EMI para los participios. So, Ok. Gracias, profe. La idea es si pueden darme la conjugación del verbo meno, por ejemplo, entonces van a reconocer la forma de cualquier otro verbo líquido en el futuro o el presente. Por eso se hace así. Ok. Ok. Listo, gracias. Ok. Ok. Entonces no mandé ejercicio para esta semana, estaba buscando más, pero no le quise sobrecargar con la cosa, pero sí hoy puedo mandarle unos como 5 o 6 versículos de las diferentes maneras de hacer preguntas. Entonces que ustedes trabajen con esto ya después de hacer el examen o cuando ustedes le den la gana. Entonces pueden mirar algunos versículos con preguntas y ver lo que hablamos la semana pasada del uso de o me y lo que indica de la perspectiva de la persona que está haciendo la pregunta si está esperando una respuesta afirmativa o respuesta negativa por el uso de o me. Okay. So, un poquito de práctica con esto y entonces vamos a mirar algo hoy con los participios un poquito a ver un aspecto de esto que va a ser uno de los versículos, pero como no tienen todavía las formas del participio, pero van a ver eso ya la semana que viene. Ok, vamos entonces a empezar con compartir la pantalla aquí de los apuntes de la clase. Y nos ha tocado bien por lo menos de esta vez, porque podemos entrar en el introducción a los participios. Entonces va a ser más introducción sin tener mucho de aprender en el sentido de cómo se conjuga, pero el concepto, y entonces no tener que estar aprendiendo algo nuevo hoy necesariamente así a la fuerza. So creo que va a salir bien esto. Ok, como digo aquí, les recomiendo que lean el capítulo de Introducción a los Participios del texto de Raffel. Él da buenas explicaciones del concepto y uso de los participios. Y como pueden leer en su libro, en orden de frecuencia, están los sustantivos, los verbos y los participios. So, los participios es la clase tercera más frecuente en el Nuevo Testamento. So, eso es un grupo de cosas que debemos, que es necesario aprender porque se usa bastante. Okay. Okay. Rafael habla de que el participio griego se compara bastante con como los participios y los gerundios en español, pero no describe lo que es un participio en gerundio. So, yo busqué en el Google de lo que es, entonces aquí tengo un poquito de definición aquí de los participios y gerundios en español. Okay, so eso no es, pero la idea, por supuesto,
pero lo que quiero decir, porque es en español, porque se usa más o menos eso, pero eh, no hay este concepto de lo que yo sé o recuerdo de gerundio en griego. ¿Ok? So, la diferencia principal en español es que el gerundio, por ejemplo, cantando, describe acciones en curso o estados dinámicos y funciona como un adverbio, mientras que el participio, cantado, se refiere a estados resultantes de una acción y puede actuar como adjetivo con flexión de género y número. ¿Okay? El gerundio usa las terminaciones ando o yendo y se usa en tiempos compuestos como estar más el gerundio o como complemento circunstancial, mientras que el participio forma tiempos compuestos como haber más el participio y concuerda en género y número con el sustantivo al que modifica. So, gerundio, función, expresa una acción que está sucediendo en un momento dado como si estuviera ocurriendo. Se forma con las terminaciones ando, del verbo ard, del verbo ar, o yendo, verbos er o ir. El uso en perífrasis verbales, eso quiere decir que está usando el verbo estar. Okay, la palabra es perífrasis, con verbos como estar para indicar la acción en curso, so estoy leyendo, o como adverbio, modifica al verbo principal expresando modo, tiempo o condición. Llegó, ¿cómo llegó? Llegó sonriendo. Okay, so este sonriendo está funcionando como un adverbio modificando el verbo llegó. ¿Ok? Mientras que un participio termina, sus terminaciones son ado, ido, ta, sa o cho. ¿Ok? Perdón, convertí eso al griego. To, so o cho. Función describe el resultado de una acción o un estado. Y forma, las terminaciones regulares son ado o ido, pero hay participios irregulares que terminan en to, so o cho, hecho, puesto, dicho. ¿Ok? El uso del participio en tiempos compuestos con verbos como haber para formar tiempos como el pretérito perfecto, he comido, o como adjetivo concuerda en género y número con el sustantivo que describe. Una ventana abierta, unos niños cansados. ¿Ok? Como pueden ver, un participio es clasificado como un adjetivo verbal. So, eso es importante de darse cuenta. ¿Ok? Un adjetivo verbal. Se describe así por la manera que se usa en las oraciones. Cuando se hace el análisis de un participio, vamos a ver que combina lo que hemos ya aprendido: caso, número, género, tiempo, voz y modo. ¿Ok? So, los participios van a usar las desinencias, vamos a decir, de los adjetivos o de los sustantivos. So, es una combinación de un verbo y como un adjetivo. ¿Ok? So, tiene todo eso en los participios: caso, número, género, tiempo, voz y modo. Okay. Normalmente, cuando hacemos el paradigma o el análisis de las palabras, si es un sustantivo, no tenemos nada que ver con voz, tiempo, nada de esto, ¿ok? Pero ahora se va a ver que se combina esos aspectos que dejamos afuera con los sustantivos o dejamos afuera con los verbos. Los participios, entonces se va a llenar
el análisis, el cuadro del análisis completo. ¿Ok? Lo bueno es que ya no hay que memorizar formas nuevas. Ya todos lo sabemos. Todo eso, no hay nada, formas nuevas no hay que memorizar. ¿Ok? Cuando un participio tiene modificadores, como un objeto directo o un adverbio, el participio y los modificadores forman una frase participial. En la traducción es importante identificar el principio y el final de la frase participial de forma similar a como se hace con una cláusula relativa. Okay, so recuerden esto. La frase participial va a empezar o con un artículo, depende de la manera que se usa el participio, o el participio por sí solo, ¿no? Más todos los modificadores que hay, entonces va a componer la frase participial. Puesto que los participios son muy comunes, es importante darse cuenta que es esencial aprender bien acerca de los participios si vamos a traducir competentemente el Nuevo Testamento. Okay? So, ahora quiero destacar un poquito del otro texto, el texto de Enríquez Morales Estefan, y lo que ellos dicen acerca de los participios. So, si bien nuestro idioma tiene estructuras similares, gerundios y participios, su uso en el español es muy limitado en comparación con el que tienen en el idioma griego. Le animamos a poner atención tanto a las formas como a sus principales usos. So, al igual que el gerundio y el participio en español, el participio griego es un verboide, pues aunque tiene características verbales, también actúa como adjetivo o adverbio. So, al igual que los verbos, tiene variaciones de tiempo y voz, pero al igual que los adjetivos, tiene variaciones de género, número y caso. No tiene variación de modo. Eso es importante. Al igual que el subjuntivo, el imperativo y el infinitivo, el participio se niega con may. Okay. So el negativo va a ser may. Esta lección va a ser una introducción a los participios para tener el concepto bien en la mente. En las próximas semanas vamos a ver los 3 tallos de tiempo que se usan mayormente para componer o conjugar los participios. Okay. Entonces, introducción. Luantes, okay, se forma utilizando el tallo presente de luo. So eso va a ser lo que se llama en muchos libros de gramática griega el participio presente. La manera que Mounce lo describe es el participio imperfecto. Okay. Pestusantes se forma utilizando el tallo de auristo sin aumento de pestuo, ¿ok? Y ustedes ven esto aquí, sigma alfa, que es el morfema del tiempo para el auristo, ¿no? Entonces está usando esto, combinándolo con las desinencias para dejarnos saber que es el participio pasado o perfecto, como dice, perfectivo, como dice Mounce. Y la tercera clase o tercer grupo es pestucotes, se forma utilizando el tallo de perfecto de pestuo. Eso es la forma perfecta de los participios. So aquí vamos, los componentes de un participio son el tallo del verbo, okay,
mantenemos la vocal de conexión o morfema de tiempo. Morfema de participio va a ser nu tau o tau omicron y los sufijos de los casos. So, por ejemplo, cómo se forma lu antes, tenemos el tallo del verbo, el tallo presente de lu, vocal de conexión, más el morfema de participio, que es nu tau, ¿okay? Y entonces, si recuerden, la forma del plural de los sustantivos de tercera declinación fue epsilon sigma. Okay? So aquí lo que es la forma, lo que se ve aquí es la forma del masculino plural del participio presente, activo. Okay? Pestusantes, de nuevo, está usando el tallo del verbo, morfema de tiempo, sa, morfema de participio, más la forma plural masculino, ¿ok? Y el perfecto, pepoi e cotes, tiene de poiao, ¿ok? De hacer, morfema de tiempo, la capa, morfema del participio, omicron tau, más el sufijo de lo plural masculino para pepoi cotes. Okay. So, eso es lo importante de ver aquí. Nu tau para el presente y el aoristo y omicron tau para el perfecto. Ok. ¿Alguna pregunta? Voy a quitar el screen share. Profesor Nathan, entonces Ajá. la clave de un participio, como usted está explicando, es la raíz del verbo, el sufijo que es el temporal o el morfema de tiempo y la desinencia nominal, ¿eh? Se le puede decir. Empieza la pregunta de nuevo. La clave para conformar un participio, según lo que usted está explicando, la clave es la raíz del verbo, el sufijo o el morfema del tiempo y la desinencia nominal, según el caso. Lo primordial va a ser el morfema de participio, que es el nu tau o Exacto. el omicron tau. Ok, Entonces, eso es como lo primero que hay que fijarse. Y después, entonces, al ver esto, entonces usted tiene que mirar a ver si es un participio en el presente o en el pasado, el visto. exacto. O en el perfecto. En el perfecto, pero ya al ver la Sí, reducción ya está por ahí. Pero esta parte de donde se va a confundir un poquito es con el auristo, porque no usa aumento. ok, ok. Y entonces, al ver esto, al no ver el aumento, es fácil pensar que está mirando algo del presente. Pero entonces, Wow. tiene que darse cuenta que tiene el sigma alfa para el, Ok, ya. Bueno, gracias. y vi que colocó que el morfema en una parte es tau omicron, pero abajo omicron tau. ¿No será solo omicron tau? Déjeme ver si yo convertí algo ahí.
No, ahí mismo abajito, un poco más Ah, abajo. sí, aquí lo convertí. Gracias, gracias. Sí, exacto. Ok, estaba invertido. Ya, ya. Ok. Otra pregunta. Ok. So, como dijimos, el participio es um, como dijimos, un adjetivo verbal o un verbal adjetivo. ¿Cómo fue? ¿Cuál es la orden aquí? Es un Verbo, adjetivo verbal. Okay. adjetivo, ok. So, tiene esos dos aspectos. Okay. So, puesto que un participio es un adjetivo verbal, comparte las características de los verbos y los adjetivos. Características verbales y adjetivales. Al ser un adjetivo verbal, un participio comparte características tanto de los verbos como de los adjetivos. So, mirando su aspecto verbal, los participios tienen tiempo verbal, presente, aoristo o perfecto, y voz activa, media o pasiva. ¿Okay? Ok, Como adjetivos, concuerdan con la palabra que modifican en caso, número y género. So, como podemos ver aquí, esto es su aspecto verbal y esto es su aspecto adjetivo. ¿Ok? Y eso es ok, lo que indica a nosotros que es perdón, que esta parte es lo que nos indica que es un participio. Y aquí es la vocal de conexión. Okay. Dos usos básicos del participio. Al ser un adjetivo verbal, un participio cumple una de dos funciones básicas según se enfatiza su elemento verbal o adjetivo. So, lo difícil que vamos a ver es que nosotros tenemos en las traducciones cuál aspecto del participio se está enfatizando, el aspecto verbal o el aspecto adjetival. ¿Okay? Si es un participio adverbial, la acción que describe se dirige principalmente al verbo. Este tipo de participio suele traducirse con una locución adverbial. Eso, aquí estamos diciendo un ejemplo. Mientras estudiaba para su examen final de griego, Ian se quedó dormido. So, esta parte aquí va a ser participio en el griego, ¿ok? Porque está modificando y enfocando en la acción de estudiar y lo que pasó mientras que él estudiaba, ¿ok? Si se trata de un participio adjetival, perdón, la acción que describe modifica principalmente a un sustantivo o pronombre. Este tipo de participio suele traducirse como una frase adjetival. El libro que está en el alféizar de la ventana pertenece a Caterina. Igual, aunque no se nota aquí, que está en el alféizar de la ventana, en el griego se va a usar forma de participio. ¿Okay?
el contexto determina si un participio es adverbial o adjetival. Su forma no varía. Okay? So es solamente el contexto que, al mirar el contexto bien, es lo que nosotros vamos a darnos cuenta si este participio está funcionando en sentido de verbo o adverbial o en sentido de adjetivo. Okay. Ok. El elemento verbal del participio. Tiempo. Los participios pueden construirse utilizando el tallo de presente, aoristo o perfecto. Memoriza las morfemas. Están en azul. So esto ya lo hemos destacado aquí. So, el participio imperfectivo, lu antes, se construye utilizando el raíz de presente de luo. Okay. Y yo me equivoqué en la parte, yo dije imperfecto es imperfectivo. So, los tres clases de participios es imperfectivo, perfectivo o lo que Mao se llama combinativo, que es lo que sacado del verbo perfecto, lo que estudiamos hace 2 semanas, de los verbos perfectos. Okay. So, el participio imperfectivo usa el morfema del tiempo, o morfema de participio, nu tau. El participio perfectivo, lus antes, se construye utilizando el raíz de aoristo no aumentado de luo. So tenemos lus antes. Y el participio combinativo de lucates se construye utilizando el raíz de perfectivo de luo. Okay. So tenemos la reduplicación del verbo por sí, ka, que normalmente el morfema de tiempo del perfecto es kappa alfa, morfema del participio, omicron tau, y la designancia del masculino plural, epsilon sigma. Okay. So, tiene tiempo, que vamos a destacar esto un poquito más, tiene tiempo los participios de imperfectivo, perfectivo o combinativo, pero no es de la misma manera. So vamos a ver eso lo vamos a destacar más adelante. Tiene voz, okay? So un participio puede ser activo, medio o pasivo. El griego utiliza diferentes morfemas de participio para las distintas voces. Okay? So vamos a ver eso aquí. Tenemos las 3 maneras aquí. Well, técnicamente 2, pero 3. So, acu antes es activo, lo que significa que la palabra que modifica realiza la acción del participio. Okay? So, eso es el morfema del presente activo. Acu amenoi puede ser medio, lo que significa que la palabra que modifica realiza la acción del participio de una manera que afecta al sujeto, igual que siempre la forma media. Okay. O acu amenoi también puede ser pasivo, lo que significa que la palabra que modifica recibe la acción del participio. Okay. Pero vamos a ver esto. Esos dos van a usar el medio y pasivo va a ser lo mismo para el presente. Okay. Esta parte aquí es lo importante. Aspecto. La clave para comprender el significado de los participios es reconocer que su importancia reside principalmente en el aspecto. Esa es la esencia de los participios. No indican necesariamente cuándo ocurre una acción, tiempo en el sentido de pasado presente. Dado que hay 3 aspectos
hay 3 participios. Okay? So, lo importante no es el tiempo, es el aspecto lo que sí es más importante con los participios. ¿En qué sentido el aspecto? El participio imperfectivo, o lo que otros llaman el presente, describe una acción continua y se forma a partir del tallo de presente del verbo. Okay? So, lo importante, y por esto Mounce piensa que es mejor usar el imperfectivo en vez de ser presente, es porque eso da énfasis al aspecto del participio, que el presente o el imperfectivo es una acción continua. Okay? So, el autor, a usar el participio imperfectivo, está enfocado en una acción continua. Si se pone el participio usando el aoristo, que es el participio perfectivo, describe una acción indefinida y se forma a partir del tallo de aoristo del verbo. Okay? Y manteniendo el mismo el concepto del verbo, de los verbos perfectos, el participio combinativo describe una acción completada con efectos presentes y se forma a partir del tallo de perfecto del verbo. So, creo que el concepto de lo que es, al usar esas palabras, imperfectivo, perfectivo y combinativo, porque está combinando igual que el perfecto, ¿no? Combina una acción que empezó en el pasado con consecuencias en el presente. Al usar esos términos, se entiende mejor el concepto de lo que está pasando con los participios. Okay. ¿Alguna pregunta de esto? Todo bien, hermano. Okay. Todo bien. Okay. So, lo importante para nosotros que estamos usando el concepto de los deponentes, los verbos que tienen forma de pasivo o medio, pero se traduce de manera activa. Si el verbo es deponente en un tiempo verbal determinado, su participio correspondiente también lo será. So, el participio erchomenoi, okay, sería deponente porque erchomai, la raíz temporal sobre la que se construye, es deponente. So, el punto de lo que hay aquí, si el verbo en el presente es un deponente, entonces el participio presente o imperfectivo va a usar estas formas aquí de menoi, pero se va a traducir de manera activa. ¿Ok? So, Ok. no hay nada, en realidad no hay nada nuevo, es solamente destacar que eso es lo que pasa. ¿Ok? Ahora, al mirar el elemento, esto fue el elemento verbal del participio. Ahora vamos a mirar el elemento adjetival del participio. Como el participio es un adjetivo verbal, el participio concuerda con la palabra que modifica en caso, número y género. Okay? So, el hombre, en español se puede decir el hombre comiendo chocolate es mi hermano, o se puede decir el hombre que está comiendo el chocolate es mi hermano. Esta parte aquí, en el griego, va a ser participio. Okay? So, comiendo sería nominativo singular masculino.
porque modifica al hombre, anthropos, y es nominativo singular masculino, porque eso es nominativo singular masculino. Okay? So, aquí Ok. tenemos un ejemplo en griego. Bepse tan anthropan, tan didaskanta ten koinein. Vio, Aristo, ¿no? Al hombre, okay, que enseñaba koine, tan didaskanta, es esta parte aquí, que enseñaba. Okay. ¿Qué pueden ver aquí? Como es adjetivo, está utilizando el artículo. Ok. So eso, Sí, si hay confusión un poquito en el caso o algo de la forma del participio, de nuevo, el artículo es nuestro amigo, nos ayuda de saber bien el caso, también masculino, femenino, lo que sea, singular, plural, todo eso va incluido, por supuesto, con el artículo. So eso va a ser de nuevo nuestro amigo. Okay. ok. So, ahora, lo importante de ver lo que pasa con eso de modificación en caso, número, género, dado que el participio de daskanta modifica anthropan y que anthropan es acusativo singular masculino, de daskanta también debe ser acusativo singular masculino. Así es como se comporta un adjetivo, por lo que la gramática no es nueva. El punto es, al ver esto, de tan anthropan, ¿okay? Esto es acusativo masculino singular. Sabemos de quién está hablando. El participio es este hombre y no este. ¿Entienden? Porque esto puede ser, estoy pensando en un ejemplo, si la persona, el sujeto de este verbo es una mujer y quisimos decir que la mujer que enseña o que enseñaba koine vio a un hombre, si el sujeto de esto es una mujer, esto entonces tendría que ser forma femenina, singular, nominativo, porque está describiendo a la mujer que vio a tal hombre. ¿Está claro? Exacto. Ok. Sí, sí. So, esto nos ayuda. No hay confusión en los participios. A quién está modificando el participio porque se concuerda con la palabra que está modificando. ¿Ok? So es una ventaja para nosotros en el griego tener esto que concuerda. ¿Ok? Sí. Ok, sujeto. Un participio técnicamente no tiene sujeto. ¿Por qué? Porque está modificando algo. Está modificando el verbo o modificando el sustantivo. ¿Okay? Sin embargo, dado que un participio debe concordar en caso, número uno y género con la palabra que modifica, es relativamente fácil descubrir quién o qué realiza la acción del participio. Okay? So, por ejemplo, si se dijera en griego, él la vio mientras estudiaba, el participio estudiando o estudiaba sería nominativo masculino si él estaba estudiando o acusativo femenino
si ella estaba estudiando. El griego no usa el orden de las palabras como el español en esta situación. ¿Ok? Eso es lo que yo acabo de decir. Al Ok, ver la forma, la conjugación y con qué se concuerda el participio, sabemos a cuál persona está modificando. ¿Ok? ok. So, eso es una replicación de lo que hablamos ahora, explicando eso de lo mismo que yo dije ahora. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hermano, Interesante, interesante. hermano, Ajá, ahí en Didas Contes, Didas Contar. ajá. ¿Cómo sabemos si es, cómo diferenciamos, o quizás no hay manera de diferenciar si es presente o segundo auristo? Ok, so, Tienen lo mismo. de la misma manera, buena pregunta, de la misma manera, so, como vemos aquí, Pestu Santas, perdón, Pestu Santas se forma utilizando el tallo de auristo. So, si el verbo es un segundo auristo, para formar el perfectivo, participio va a usar el tallo de este verbo. Pero no hay ocasiones donde el tallo, como lo llaman, es el mismo Por tanto ejemplo, presente como balo, ahorita. balo de echar afuera, o de echar, o balo, lo que sea. Ok. Mm, Eh, el tallo auristo de balo es ¿cuál? ¿Cuál es el tallo del auristo de balo? De esta, Eta, alfa, lambda. ¿cuál es el tallo auristo de este verbo aquí? No, no es beta, alfa, lambda. Exacto. Entonces, el participio perfectivo de esto va a ser, ¿ok? Sí, Al ver esto solamente con lambda singular en vez de doble lambda, sabemos que es el perfectivo de este y es auristo. Bueno, tener dos indicaciones aquí, ¿no? Sa y el lambda singular. Sí, yo entiendo ahí, hermano, pero Ajá. no sucede que a veces el tallo es el mismo tanto para el auristo como el presente. Entonces va a tener esto el sigma alfa. So aquí, Pasa que yo no sé por lo menos ahí si el didáscalo, es un primera en auristo, es un segundo auristo o no. Entonces no sé si sería presente o es que es segundo auristo. Tendría que buscar como no sé, el paradigma. ok, ¿cuál sería? Ok, ese es el verbo didasco, ¿no?
Bueno, de lo el que está. paradigma es primer auristo. Ajá. Según el paradigma es primer auristo, entonces es en No, ese no, no, caso. espérate. Ajá. Ese es el verbo. ¿Cuál Ajá. es el aoristo de este verbo? Sí, por eso, no me acuerdo, pero ya lo estoy viendo aquí, es edidaxa, entonces primer auristo. So, al mantener, porque esto va a ser, em, so va a tener esto, ¿no? Más esto, Edidaxa. ¿ok? Ujú. Y esta capa sigma se va a convertir en esto, ¿no? No, en sí. Perdón, sí, en esta, there. Sí. Entonces, seguramente eso tendría que buscar Pero esto sí, bien, ¿ok? sí, edidaxa, sí, tal cual. Yeah. So ahora, para hacer el, ah, el perfectivo participio, entonces ya tenemos sa aquí. Vamos a poner el new tau, perdón, ¿ok? Sí, ya. Que es el participio, el morfema del participio más la desinencia para singular masculino acusativo. Ya se ve cómo se conjuga. Sí, Sí, ya. Y entonces, al ver esto, por eso es importante. eh, y yo tengo que hacer esto más, repasar estos verbos para estar seguro de la combinación y de los morfemas con los raíces de los verbos. Ujú. Porque que si fuera un primer auristo, un segundo auristo, eso fuera auristo. Pero como es primero, entonces es presente. Sí, Es exacto. participo presente. Sí. Tiene la raíz completa del verbo, tiene vocal de conexión, porque al tener esto como morfema, no se necesita vocal de conexión, porque el morfema del tiempo Sí. termina en vocal. Ujú. Okay. Okay. Ujú. Sí. Gracias, profe. Ah, otra pregunta. excelente, excelente. Okay. Eh, gracias por la pregunta y por chequearme lo que sé. Ok. Modificadores. Un participio comparte otras características con los verbos. Puede tener un objeto directo en acusativo. Ok. So, después de estudiar griego, la estudiante pensó que había muerto y había ido al cielo. Qué frase más poética. Ok. So, griego, Drama griego. ¿cómo? Drama griego. Sí. Griego es el objeto directo del participio estudiando y estaría en acusativo. Okay? So eso es solamente dando ejemplos para que ustedes lo empiecen a pensar cómo funciona. So, un participio puede tener modificadores como frases preposicionales, adverbios, etc. So, después de estudiar en silencio durante mucho tiempo, finalmente comprendí el paradigma. En silencio
es un adverbio y durante mucho tiempo es una frase preposicional. Ambos modifican el participio estudiando. Okay? So, una vez más, eso está hablando de cómo sería el uso en el griego. Como vemos, muchas veces el español usa el infinitivo en vez de un participio o un gerundio en la traducción de un participio griego al español. Okay? So, no es necesario. Lo noté mucho cuando estaba mirando versículos, que el español usa mucho el infinitivo. Y tengo una explicación de esto más adelante. Si no, esto está aquí en los apuntes, está en los ejercicios. So, la negación U se usa normalmente en indicativo, dado que el participio no es una forma indicativa. Los participios suelen negarse con me, que tiene el mismo significado que U. Okay? So, ya hablamos de esto al principio de la clase. Sin terminaciones personales, el participio no utiliza sufijos personales verbales, que solo se usan con formas verbales finitas. Okay? Déjame tomar un poquito de agua. Dame un segundo. Perdón. Okay. So, no hay sufijos personales verbales. Okay. Solo se usan las formas finitas. Análisis. Dado que el participio es un adjetivo verbal, hay 8 aspectos a recordar. Te sugiero comenzar observando las características verbales y luego continuar con los adjetivales. So, cuando hacemos si le pido a ustedes, dame el análisis de un participio, lo que esperamos ver es esto así: tiempo verbal, voz, participio, caso, número, género, forma léxica y significado de la forma flexiva. Okay. So eso es más o menos seguir el análisis, el cuadro del análisis en los ejercicios. So, a continuación tengo un ejemplo de cómo quiero que ustedes analicen los participios en los cuadros de análisis. So, si este participio está en el cuadro de análisis en los ejercicios, me van a decir participio presente, imperfectivo, activo, lo que sea. Perdón. Vamos a usar lo más posible esta nominación o este término, porque creo que Mouse tiene buena razón en usar esos términos. Nos ayuda a ver el aspecto del participio. So, lo más posible usa que es un participio imperfectivo, genitivo, singular masculino, de acuo, que significa oír. Okay. Lo difícil de dar lo que significa en el análisis de los participios es como el participio enfoca en el aspecto y no el tiempo. Va a ser difícil dar lo que significa en el cuadro de análisis. Por el contexto puede ser que, vamos a traducir que esto es oyendo, okay, porque es presente y vamos a ponerlo como un participio. Pero cuando vemos esta palabra en el versículo, vamos a dar cuenta que oían o otra forma sería mejor en la traducción. Si me pueden dar en el significado, más o menos tratando de mantener estos
partes si es presente, aoristo o perfecto, pero no se rigen por esto porque el contexto puede ser que se cambie. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí, profesor. Ok. Pues, Ya has aprendido la mayor parte de la gramática de los participios. Solo queda aprender sus formas y ya conoces todas sus desinencias de caso gracias a nuestro estudio de los adjetivos. Sería bueno repasar el paradigma de paz para que las formas de los participios te resulten más fáciles, porque como tenía aspecto adjetivo, va a tener forma masculina, femenina y neutra. Y las formas que se usa, se va a encontrar todo esto en el adjetivo paz. ¿Ok? Resumen. Un participio es un adjetivo verbal que comparte características tanto de un verbo como de un adjetivo. Como verbo, tiene tiempo verbal, presente, lo que vamos a llamar imperfectivo, aoristo, perfectivo y perfecto combinativo, y voz activa, media o pasiva. Como adjetivo, concuerda con la palabra que modifica en caso, número y género. Un participio puede ser adverbial, modificando una forma verbal, siempre sin artículo, ¿ok? O adjetival, generalmente articular, quiere decir que tiene el artículo. Los participios no indican tiempo absoluto, sino aspecto. El participio imperfectivo se construye sobre el tallo de presente y describe una acción continua. El participio perfectivo se construye sobre el tallo de aoristo no aumentado y describe una acción indefinida. Y el participio combinativo se construye sobre el tallo de perfecto y describe una acción completada con efectos continuos. ¿Ok? Quito el screen share ahora. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Profesor Nathan, Ajá. el participio perfecto, como usted estaba explicando en la parte medio pasivo, lo vamos a construir con el sufijo men o la reduplicación. El Re- participio combinativo se que es usa. el medio pasivo, ¿no? No, el participio combinativo está usando el tallo de la forma de los verbos en el perfecto, tiempo perfecto. Tiene la Ok, reduplicación, ok, tiene el morfema del tiempo K, no K alfa, perdón, no tiene kappa alfa, es solamente kappa, más el morfema del participio omicron tau. ok. Ahí entonces se sabe que es el combinativo. Y entonces, Gracias. si de alguna manera está con el forma medio pasivo, entonces va a usar este morfema que vieron de men, Eso. va a tener esta parte para el pasivo o el medio. Eso va ahí. ¿Ok? Ah, ok, profesor, gracias. ¿Ok? ¿Alguien mandó algo aquí? Ok. Ok. sí, no, que a las 8 me tengo que retirar. Ok. Gracias. Ya voy a... ¿alguna otra pregunta? Ah, está bien, bien Ok. interesante. Quiero enseñar un versículo de los ejercicios
Lo más interesante del participativo es a la hora de traducir. Ahí es donde se pone bueno. Sí, 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 sí. sí. Bueno en manera sarcástica. Sí. Porque sí, ahí es donde se puede complicar un poquito y por eso quiero destacar eso un poquito para ustedes. Eh, No, y que es interesante porque en la traducción que se va a hacer, bueno, que se está haciendo, de primera de Juan hay muchos participios. sí, sí. Y el Y hay participio que, es muy importante doctrinalmente, teológicamente. Muy sí, bueno. porque le da sentido a las afirmaciones teológicas y hasta éticas que presentan los autores en el Nuevo Testamento. Ok, perdón, El- estaba mirando dónde estaba aquí y entonces no presté atención a lo que estaba diciendo. Dime eso de nuevo. que es muy importante lo que son los participios, porque allí no va a identificar cómo el autor del libro en su contexto cultural, en su época, ellos escribieron el por qué Ajá. lo hicieron así y por qué utilizaron eh, ese tipo de participio. Sí, sí, ahí es donde se va ampliando muchas cosas a ver la perspectiva del autor. Sí, sí. Ok. em, Ese es un versículo, Mateo 17:24 está hablando de la parte donde vinieron la gente a preguntar a Pedro si Jesús pagaba el impuesto del templo. Ok. So, aquí, eh, Joel, ¿me puede decir si esto es participio de presente Mm, o ese ahorita? es Auristo. Sí, exacto. Okay. Ujú. So, El Erjomai. y esto también, um, cuando llegamos a esto, vamos a ver otras palabras que se puede agregar a este verbo para dar más el sentido, um, amplía más el sentido. So, llegaron a la aldea de Capernaum, entonces vinieron a Pedro, okay, la gente que reciben o recobran el impuesto de las 2 dracmas. Ok, so importante para esto es, preguntan si Jesús paga el impuesto ese, ¿no? Ok, pero lo que yo estaba para enseñar es esto aquí, lampanantes, es técnicamente el presente, participio del presente. Okay? So la ¿Sí? idea es cobran o cobraban. Si vamos a enfocar en el tiempo del participio, vamos a hacer cobran, porque es presente, ¿no? Pero el punto es de que no es tanto el tiempo, sino el aspecto. Y una parte de los participios es un poquito como una acción al decir, perdón, mejor de manera de decir esto, al usar esto en el presente, está enfocando en acción continua y creo que en el español la mejor manera de representar esta acción continua es usar el imperfecto cobraban este impuesto. ¿Están de acuerdo o no? Sí,
y, y cobrando, y cobrando. Sí, pero entonces esto cobrando no da tanto, creo que el enfoque es acción continua, porque cobrando creo que lo llega hasta el momento de hoy, ¿no? Y cobraban. So, por eso la Reina Valera usa cobraban. Mano, con su permiso me retiro. Sí, 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 Gracias por gracias, todo. gracias. Que tenga buena noche. Igualmente, hasta luego. Sí, Dios lo bendiga. igual. Y usted sugiere, Cobraban, cobraban. sí, porque creo, entonces voy a quitar el screen share. Em, porque creo que el cobraban nos da más esta acción, el aspecto de acción continua. Cobraban y cobrando, porque si tú dices y llegaron la gente que, ¿cómo va a ser? La gente cobrando el impuesto, ¿tiene sentido? Porque lo que pasa es que todo eso está, Mateo está hablando de un evento que pasó en el pasado. Y eso es otra cosa donde va un poquito difícil en la traducción. Es como el griego. Si el griego quiere dar esa idea de cobrando, muchas veces entonces el verbo principal de la oración va a ser en el presente. Pero Mateo puso todo en el pasado. Sí, usted tiene razón. Entonces ahora a tener el verbo principal en el pasado, también los participios entonces tienen más tendencia a estar en el concepto mental de una acción en el pasado. Sí. Entonces, Y, por eso y usted cobraban, porque es una cosa que, cobraban. sí, porque no sé Sí, sí. exactamente cuando Mateo escribió su evangelio, si eso fue después de 70 AD, ya el templo no existía y ya no había gente para seguir cobrando. Sí, sí, le entiendo. Okay. Creo que lo escribió antes de 70, pero pues, Usted dice que, pues, que cobraban. yo pienso que cobraban es mejor para comunicar el aspecto continua de la acción y concordar con los verbos en el pasado que Mateo está usando. Por eso, Sí, le entiendo. la traducción de los participios se entra hay muchos detalles que hay que analizar para ver esto bien. Okay. Sí, le entiendo, le entiendo. Ok, Pero, otra pregunta. entonces, como lo está diciendo Mateo, allí no funciona como un verbo que describe con una acción, como lo escribió Mateo allí, como usted lo dice, porque lo está diciendo en pasado. Es una No, acción, pero en el lo que pasado. está, ok, al ver esto aquí, eh, si está
Esto es el participio sin artículo. Exacto, porque diría los que Entonces, cobraban el, el impuesto. el énfasis está más en el aspecto verbal del participio. Sí, pero yo le entiendo lo que usted dice. Quedaría como los que cobraban el impuesto. Ajá. ¿Tiene sentido? So, si fuera, no sé, como Es como una una traducción vez más más, fluida. voy a ir a un poquito los ejemplos anteriores. El libro que está en la mesa, ¿ok? En el griego que está en la mesa va a estar más, esto está describiendo un sustantivo, el libro. Exacto. Entonces, el participio en el griego va a tener el artículo porque está funcionando más en el aspecto de un adjetivo. Ujú. Sin tener artículo aquí, entonces este participio está enfocando más en el aspecto verbal del participio. Sí, le entiendo. ¿Quiénes fueron los hombres? No los hombres que se vestían de púrpura y ropa fina, son los hombres que cobran los impuestos. Sí, le entiendo. ¿Okay? Vamos a enfocarnos más en esto en la próxima lección, pero Exacto. esto es como se, una de las partes donde hay que buscar bien para su análisis del Sí, sí. participio en tal versículo. Entiendo, Okay, entiendo. yeah. Eso le daría a nuestras traducciones una traducción fluida y Sí, fiel sí, al texto original. sí. Ok, ¿otra pregunta? Ok, uno de los dos quieren cerrar en la clase en oración. Muy bueno. Pastor Juan José o Gregorio, cualquiera de los dos. Bueno, vamos a orar y Ok, darle gracias a Dios porque necesitamos cada día de la ayuda del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por lo que tú continúas haciendo en nuestras vidas con estos estudios, Señor, del griego bíblico. Bendice, Señor, a nuestro amado profesor y pastor Nathan Adler, su esposa Mercedes. Bendice a Susana País. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que trabajan, Señor, arduamente en Citaelo. Que tú puedas, Señor, añadir cada día, Señor, en su vida fuerza, vigor, en su espíritu, para que cada día, Señor, podamos seguir adelante. Bendice, Señor, la vida de los estudiantes, Señor, que estamos. Bendice a Joel, Señor, que se retiró. Bendice, Señor, a mi hermano Jeremías de una manera muy especial. Envíale, Señor, recuerdo de bendición, Espíritu Santo. Y que todo lo que hemos aprendido hoy, Señor, podamos, Señor, seguir repasando y ponerlo por obra, Padre. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. amén. Amén.